Bueno, como ya se calcularon los voltajes de cada elemento, ahora vamos a calcular el voltaje entre los puntos A y B, que también ya se habían escrito las diferentes trayectorias. Recuerden que ustedes en su libreta tienen que sustituir todos los datos. Yo por cuestiones de espacio solo estoy escribiendo resultados, pero indico qué se hizo. Ustedes en su libreta sí tienen que sustituir el valor de la corriente, de la impedancia y hacer las operaciones. Ya se había visto que había 5 trayectorias. La primera era recuerden que cuando les pidan el voltaje de un punto a otro punto, pueden seguir cualquier trayectoria. Sería muy diferente si solo hubieran dicho calcular el voltaje en la impedancia 8. ¿Por qué? Porque no hay muchas impedancias 8 en el circuito, solo es esta. Pero como pidieron calcular el voltaje entre los puntos A y B, yo tengo tantas trayectorias como el circuito me permita, empezando desde A hasta B. La más fácil y la más rápida es empezar del punto A y pasando por la impedancia 8 llegando al punto B. ¿Por qué se escribió que era el voltaje de la impedancia 8? Porque la corriente que se le asignó, que es esta ahora, no me interesa la de la malla, ya hicimos sustituciones después, sino esta corriente 8, con respecto a la caída de tensión que es de AB, llevan la misma dirección, por eso digo que el voltaje entre los puntos A y B es igual al voltaje de la impedancia 8. En el video anterior se vio cómo se calculó cada impedancia, entonces nada más sustituimos si es 37.4846 menos 64.4086 y son volts. Esa sería una trayectoria. Tengo otra trayectoria que sería empezando en A, empiezo a circular hacia arriba, me encuentro la fuente de voltaje, primer signo positivo, la dejo positiva. Continúo hacia la izquierda, la corriente de la impedancia 1 lleva la misma dirección que mi corriente, que mi caída de tensión que estoy siguiendo, por lo tanto digo que es más el voltaje de la impedancia 1. Continúo con mi trayectoria, ahora voy hacia abajo, recuerden que tengo que llegar hasta el punto B, inicié aquí, voy hacia abajo, me encuentro la impedancia 7 y la corriente de la impedancia 7 lleva la misma dirección que mi caída de tensión que es hacia abajo, por eso la dejo positivo y digo que es más el voltaje de la impedancia 6. Continúo con mi trayectoria y ahora doy vuelta o me dirijo hacia la derecha y el primer signo de una fuente de voltaje que me encuentro es el negativo, por eso digo que es menos 40, que es su valor de la fuente. Continúo con la trayectoria y ahora me encuentro la impedancia 7 y la corriente de la impedancia 7 con respecto a mi caída de tensión llevan la misma dirección, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 7 y ya llegué al punto B. Sustituyo datos, hago operaciones, ya se tienen los voltajes de Z1, 6 y 7 que se calcularon con anterioridad, entonces nada más sustituimos, realizamos la suma y nos queda 37.48.481 menos 64.40.833 y son volts. Vamos ahora por otra trayectoria, empiezo en el punto A, me voy por esta trayectoria, entonces primero me encuentro una fuente de voltaje, pero me encuentro el signo más primero, por eso dijo 20 positivo, continúo con mi trayectoria y ahora me encuentro la impedancia 3 y mi trayectoria de la caída de tensión es hacia la izquierda y la corriente de la impedancia 3 también va hacia la izquierda, misma dirección, dejo positivo el voltaje de la impedancia 3, continúo con mi trayectoria y ahora me encuentro la impedancia 2 y la corriente de la impedancia 2 va en sentido contrario a mi caída de tensión, por eso digo que es menos el voltaje de la impedancia 2. Continúo con mi trayectoria, no me puedo ir hacia arriba porque llegaría al punto A, entonces me voy hacia abajo, me encuentro la impedancia 6 y la corriente de la impedancia 6 con respecto a la caída de tensión que yo quiero van en la misma dirección, por eso la dejo positiva, más el voltaje de la impedancia 6. Ahora me voy hacia la derecha para llegar al punto B, me encuentro una fuente de voltaje, signo negativo primero, por eso digo que es menos 40, que es el valor de la fuente de voltaje. Continúo con la trayectoria, voy hacia la derecha, me encuentro la impedancia 7 y la corriente va en la misma dirección que mi caída de tensión hacia la derecha y por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 7 y ya llegué al punto B. Sustituyo datos, hago las sumas y me queda 37.48.479 menos 64.40.887 y son volts. Tenemos todavía otra trayectoria. Empiezo en el punto A, vuelvo a continuar primero hacia la derecha, no hacia arriba, sino hacia la izquierda, perdón. Encuentro la fuente, ya saben que toco el primer signo de la fuente que es positivo, como es una fuente de voltaje, pues sumo su valor que sería 20. Continúo hacia la izquierda y me encuentro la impedancia 3, la dirección de la corriente de la impedancia 3 con respecto a mi caída de tensión van en la misma dirección hacia la izquierda, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 3. Ahora aquí ya no voy a continuar, sino ahora me voy hacia abajo. Y entonces voy hacia abajo y me encuentro la impedancia 4
y la corriente asignada a la impedancia 4 va hacia abajo también, entonces mi caída de tensión y su corriente llevan la misma dirección, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 4. Continúo con mi caída de tensión hacia abajo y me encuentro ahora la impedancia 5 y la corriente de la impedancia 5 va hacia abajo igual que la dirección de mi caída de tensión, misma dirección, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 5. Me encuentro una fuente que es de corriente, pero me encuentro primero el signo positivo, por eso digo que es más el voltaje de la fuente de corriente. Continúo, llego a este punto, no me puedo ir hacia acá porque me regresaré al punto A, entonces me voy hacia la derecha y ahora me encuentro la impedancia 7 y la corriente de la impedancia 7 va también hacia la derecha, igual que mi caída de tensión al llegar al punto B, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 7. Sustituyo datos, hago la suma correspondiente y me queda 37.48.469 menos 64.40.937 y son volts. Y por último, la trayectoria en la cual empiezo en el punto A y ahora me voy hacia arriba. Me encuentro primero la fuente de voltaje, toco primero el signo positivo, por eso digo que es más 50, que es el valor de la fuente de voltaje. Continúo con mi trayectoria hacia la izquierda para la caída de tensión y me encuentro la impedancia 1 y su corriente va en la misma dirección que mi caída de tensión, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 1. Continúo, llego a este punto, ya me había yo ido por la impedancia 6, entonces ahora me dirijo hacia la derecha. Por la impedancia 2, me encuentro la impedancia 2 y la corriente de la impedancia 2 y la dirección de mi caída de tensión es la misma, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 2. Llego a este punto, no me puedo seguir derecho porque llego al punto A, entonces circulo hacia abajo y la caída de tensión voy hacia abajo, me encuentro la impedancia 4 y su corriente también va hacia abajo, misma dirección, la considero positiva y digo que es más el voltaje de la impedancia 4. Continúo con mi dirección de la caída de tensión hacia abajo y me encuentro ahora la impedancia 5 y la corriente asignada también va hacia abajo, misma dirección que mi caída de tensión, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 5. Me encuentro la fuente de corriente, pero toco primero el signo positivo, por eso digo que es más el voltaje de la fuente de corriente, que ya también se calculó. Y ahora llego a este punto y me voy hacia la derecha y me encuentro la impedancia 7, que su corriente también va hacia la derecha para llegar al punto B. Misma dirección, por eso digo que es más el voltaje de la impedancia 7. Sustituyendo datos, haciendo sumas, tenemos que va a ser igual a 37.48.469 menos 64.40.933 y son volts. Con esto estoy demostrando que sin importar la dirección que yo siga, ni las trayectorias por donde vaya, el voltaje entre dos puntos siempre debe de ser el mismo. Claro, ¿cuál es el camino más fácil? El que no tenga ningún acoplamiento. No importa si paso por 10 elementos, pero no existen acoplamientos, es el camino más fácil. Entonces, hay que escoger siempre, cuando me pidan el voltaje entre dos puntos, el camino en el cual no tengamos acoplamientos o el camino en el cual, si tenemos que pasar forzosamente por acoplamientos, pasemos por el menor número de acoplamientos de elementos que estén acoplados para con ello obtener el resultado que nos están pidiendo, que es entre los puntos A y B. Entonces, ya podemos decir que por lo tanto, el voltaje entre los puntos A y B solo vamos a usar dos decimales. Va a ser 37.48, que sería el mismo para todos en la parte real, menos 64.40i, que sería el mismo para todos los caminos en la parte imaginaria. Y con esto estamos terminando el primer ejercicio aplicando el método de mallas y lo vamos a resolver por superposición Thevenin y Norton. ¿Por qué no vamos a aplicar intercambio de fuentes? Porque la mayoría de mis acoplamientos que están cercanos a las fuentes y que pudiera ser un intercambio tienen acoplamientos. Y una condición para aplicar intercambio de fuentes es que mi fuente y el elemento que esté más cercano para realizar el intercambio no tenga acoplamientos. Entonces este ejercicio queda terminado.